Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrevista para Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy hablando sobre las legislaturas aquí en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el placer de hablar con Luca Bonfante. Luca, un placer, bienvenido. Hola, buenas, ¿cómo va? Luca, en el día de ayer subiste un video que se hizo muy viral en las redes sociales contando sobre tu situación en cuanto al alquiler, que te aumentaron el alquiler a 1,5 millones. Me gustaría conocer un poco la profundidad para arrancar sobre el Sí, tema. ¿En qué barrio? Entiendo que es como una casa y que viven varios ahí. ¿Cómo es el inmueble? sí, yo vivo en Parque Patricios, toda mi vida viví por esta zona, Boedo, Parque Patricios, San Telmo, eh, y nos aumentó, o en realidad se actualiza ahora en mayo, faltan un par de días, y se va a actualizar a 1,5 palo. Nosotros somos tres, veníamos pagando, arrancamos cuando empezamos a alquilar hace 2 años, empezamos pagando 270.000 más o menos, y la actualización última fue a 900.000 y pico, y ahora se va a 1,5 palo. O sea, ¿Qué es un cuatro eh, ambientes? somos una habitación para sí, cuatro ambientes, son cuatro O sea, ambientes, son una tres habitación por cada piezas, uno. baño, Un living, baño, cocina o están medio juntos. sí, un living y una cocinita. Ok, y Nada, eso, digamos, nada muy elaborado, digamos, ¿no? bien, 1,5 millones. Y ese tipo de propiedades, cuando las buscas, por ejemplo, en el mercado, ves que están todas más o menos similares en el barrio. ¿Cómo es la zona? Te pregunto, porque yo viví en Sí. Microcentro, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro y ahora Balvanera. Esa zona no la conozco. Bueno, lo que está pagando la mayoría de las personas hoy por un alquiler, incluso yo tengo amigos, compañeros que viven solos, de 400.000 a 600.000. Conseguir algo en Capital Federal por menos de eso por persona, estoy hablando, es muy difícil, o casi no hay, ¿no? Entonces ahí se abre la discusión, porque acá más o menos todo anda por ahí. Un buen ambiente te sale bien pedorro, 350.000 mínimo, mínimo. Menos de eso no te sale un buen ambiente. Ni en Boedo, ni en Valvanera, digamos, no, 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 que es lo que yo conozco. Eh, y el problema ahí es que son los salarios, ¿no? Que no se actualizan a ese ritmo. Incluso ahora el dato inflacionario último fue de 3,7%, y en la canasta básica alimentaria de 5,9%, y las paritarias de los sectores que están en blanco, que no es mi caso, cerraron en 1,1, 1,2. Entonces ahí hay un desfasaje, digamos, evidente. Vos tenés una propuesta que se llama Inmobiliaria Social. Comentanos un Sí. poco para quienes te están viendo de qué se trata esta iniciativa en caso de que llegues a la legislatura, que entiendo que sería el proyecto principal de tus propuestas. Bueno, esa es una propuesta, efectivamente, el de la inmobiliaria social que venimos planteando, justamente que se desprende del problema de la vivienda, ¿no? Que existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no lo digo yo, ¿no? Uno ve las estadísticas y ya ve que, por ejemplo, en el año 2001 había 32% de inquilinos, y ahora en el último censo del año 2022 ese número asciende a más del 55%. Es decir, cada vez hay más inquilinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a su vez cada vez hay menos personas que son dueñas de su propia casa. Es decir, aumenta la cantidad de inquilinos y baja, disminuye la cantidad de dueños de su propio departamento, de su propia casa. Y aumentan a su vez la cantidad de edificios que hay. Del 2010 a esta parte se construyeron, se multiplicaron la cantidad de construcciones y edificios que hay. Es decir, no es un problema de oferta, ¿no? Entrando en la lógica del mercado, ¿no? Que plantean los liberales. Bueno, no es un problema de oferta. Hay sobreoferta de departamentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cada vez hay menos gente que lo puede alquilar. Entonces ahí hay un problema, y Mm. justamente la propuesta de la inmobiliaria social se desprende de esa problemática. Digamos, uno sale a la calle, incluso ve personas durmiendo en la calle, o sea, y hay 200.000 viviendas vacías. Entonces la inmobiliaria social que nosotros estamos planteando es una inmobiliaria que para nosotros tiene que estar compuesta por profesionales de arquitectura, de ingeniería. Yo ahí le agrego también antropólogos e historiadores para que cuiden el patrimonio histórico de la ciudad, asociaciones de inquilinos, asociaciones barriales, y que de ahí se desprendan, bueno, propuestas para ver, primero, hacer una radiografía de los departamentos, casas, viviendas vacías que hay y los negocios inmobiliarios que hay. Y que se desprendan propuestas como, por ejemplo, el impuesto a la vivienda ociosa,
que no es algo que inventamos nosotros, es algo que incluso sucede en otros países, ¿no? Alemania, en Uruguay existe, que básicamente para las personas que nos están viendo que no la conocen, esa propuesta es, bueno, vos sos un grupo inmobiliario, digo grupo porque no estamos hablando de un vecino que tiene uno o dos departamentos, ¿no? Estamos hablando de un grupo inmobiliario que tiene 10, 15, 20, 30 departamentos. Bueno, vos no lo podés tener vacío tanta cantidad de tiempo eso. ¿Por qué? Porque la vivienda no es una cosa que es un negocio para especular, es una necesidad. Entonces, si vos tenés vacío determinada cantidad de tiempo, tanto departamento, bueno, se empieza a cobrar un impuesto progresivo para que sea más redituable ponerlo al alquiler que tenerlo vacío. Bien, perfecto. Este grupo de personas que integrarían esta comitiva, este grupo de trabajo, ¿establecerían precios o límites? ¿Cómo lo tienen pensado en ese sentido? Porque más allá de analizar el mercado, concretamente intervendrían con un, che, monoambiente máximo tanto, dos ambientes de de tantos metros cuadrados tanto, ese sería el sistema, ¿cómo te lo estás imaginando? Bueno, primero habría que hacer una evaluación Ujú. del estado de situación actual y yo creo que ahí ya se arrojaría a la luz bastantes datos que implicarían bajar el precio de los alquileres. Hay un sobreprecio, ¿no? De los alquileres. Incluso comparado, la Argentina en este momento, además en dólares estamos muy caros, digamos. Entonces, también eso, opino que no es una propuesta que se pueda pensar de forma aislada si no se toman otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, el problema del retraso salarial que tienen un montón de sectores de trabajadores. Pero en No, última está claro, instancia pero sí, digo, habría que, pero concretan, sí. pero más independiente, más allá del Concretamente habría que análisis, establecer sí, un límite de cuál es la cantidad de salario que tiene que ir destinada a pagar el alquiler. ok, Hoy está, la mayoría está pagando 50-60% de su salario va destinado al alquiler. Bueno, hay que establecer un tope. Hay que establecer un tope que para mí, por ejemplo, 10-15%, bueno, no puede superar ese tope la cantidad de plata que va de tu salario a pagar el alquiler. Entonces, en números es difícil, ¿no? Porque no, habría que bajarlo más a tierra, ver la inflación, etcétera, pero habría que, bueno, ligar justamente, ¿no? Esta relación salarial, alquiler y que se desprenda de ahí, ¿no? El precio. bien. ¿Y cómo se imaginan, por ejemplo, cuando avanzan en la conversación, por ejemplo, el tema de renovaciones, para que no te pase quizás a vos que tuviste un salto? Antes, ¿cuánto estabas pagando? Creo que no me lo dijiste. ¿La anterior actualización de cuánto era? 900.000 y pico. De 900 a un palo 500. Sí. ¿Cómo se O imaginan sea, los... de mayo del Sí. año pasado a este aumentó eso. Bien. ¿Piensan hacer una actualización en base también a una inflación o en base al aumento de paritarias? ¿Cómo les gustaría a ustedes que Y sería? todos los precios de los alquileres tienen que estar atados a lo salarial, Ujú. efectivamente, efectivamente. Y la salarial a la inflación, ¿no? O sea, lo mismo que las jubilaciones. Tiene que haber una actualización permanente que esté atada a la inflación. Si aumenta la inflación, que aumenten de forma automática todos los salarios, partiendo de la base que hay muchos que están por debajo de la canasta básica familiar. Entonces, hay que empezar a revertirlo por ahí el problema. De todas formas, yo opino que todas estas propuestas que estamos hablando son incumplibles con el FMI en la Argentina. O sea, me parece importante marcar eso porque si no pueden pensarse como medidas aisladas y yo veo que hay un problema muy serio de endeudamiento. Somos el país más endeudado con el FMI y si bien ahora se patean pagos, se pagan intereses y así está la Argentina hace años, 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 con el gobierno de Alberto Fernández también, que revalidó el acuerdo en el año 2022. Entonces yo creo que si no se parte de discutir también esas bases económicas del país, es muy imposible, muy difícil pensar otra vía de desarrollo, porque vamos a estar condenados a la deuda y a lo que quiera el FMI. Bien, en esta campaña se instala muy fuerte el concepto de motosierra. Por un lado, Dorni utiliza motosierra. Por otro lado, el PRO está diciendo votanos para bajar los impuestos, que el mismo PRO puso en estos últimos años. Después también Leandro Santoro está hablando de revisar los contratos, de ajustar el tema de... Como que está muy instalado esto de la ciudad gasta mucho o la ciudad gasta mal. Depende de quién lo posicione. ¿Cuál es la mirada que Sí. ustedes tienen con respecto a la inversión del Estado en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo lo están viendo y cuál es su mirada al respecto? Bueno, ahí te doy una opinión, digamos, quizás más de analizar, digamos, un poco la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero a mí me da la sensación de que el vecino de la Ciudad de Buenos Aires no tiene una aversión a la obra pública, más bien
A las vecinas les gusta cuando está la plaza ordenada, la vereda ahí con las baldosas, ¿no? Que estén los tachos de basura. Es decir, para mí el discurso de la motosierra en la ciudad no sé cuánto garpa. Pero eso es como mi opinión Ujú. sobre si garpa o no eso. Ahora, yo más bien veo que falta eso. Pero tampoco veo que falte porque el obelisco está despintado, ¿no? Porque un poco a veces se quiere llevar la discusión, un poco boludizarla, perdón la expresión, pero como que se usa, no, bueno, está acá el cantero, acá, que no, qué sé yo, sí, estaba, o sea, no sé, hay un video de Santoro denunciando la cantidad de plata que se gastó en hacer un cantero que es una Sí, 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 mediocridad, sí. ¿no? Y eso es así, o sea, hay un montón de curros alrededor de eso. Ahora, a mí me preocupa, la verdad, bastante más el estado de hospitales, el estado de escuelas, que tiene que ver con eso, ¿no? Que eso es presupuesto público, digamos. Yo ayer fui al Hospital Pena, que está ubicado en Parque Patricios, acá en mi barrio, y la verdad es que es muy difícil, o sea, está atado con alambres ahí. Faltan camilleros para llevar los pacientes de un lado a otro, ¿no? Faltan jeringas, o sea, es elemental las cosas que faltan. Entonces, para mí la discusión de presupuesto público y eso, bueno, tiene que ver un poco con esa realidad y no tanto por el olor a pis, ¿no? Y la baldosa, no sé, para mí es medio una boludez esa discusión, aunque, o sea, estoy de acuerdo, a mí me sacan los containers, o sea, no tengo el container verde para reciclar ni siquiera. Entonces, digo, estoy a favor de eso, pero me parece que es boludizar un toque la discusión. Bien, o sea, como ir más a lo profundo, a lo de fondo, que es como lo más importante. Los de la baldosa es un tercer plano, digamos. Sí, sí, para mí sí, Bien. digamos. Yo creo que sí, porque si no se la retiza toda la discusión. Creo que es un poco lo que están jugando todos, ¿no? O sea, los radicales, el peronismo, bueno, Adorni para mí no está haciendo mucha campaña por ahora, pero están todos en esa, ¿no? Quieren llevar la discusión hacia ese plano, sí. Te voy a robar el concepto de se la retiza la discusión. Yo Es perfecto. se la robé a otra persona y para mí sirve para graficar lo que quiero decir, Se así que entiende el concepto. está muy bien, sí. Es como de cuando querés banalizar algo, simplificarlo, olor a pis y nadie te cree. Bueno, la retizar la discusión es eso. Es Sí, como, sí. La retizar la discusión, tal cual, tal bien. cual. Luca, para ir cerrando, comentarle, no sé si tienen alguna otra iniciativa que les gustaría compartir con el electorado de cara a las próximas elecciones para el 2000, perdón, para ahora el 18 de mayo. Bueno, son varias, pero hay una que para mí es muy urgente, que es sobre el subte, digamos, ¿no? Las personas que habitamos esta ciudad, eh, vimos hace poco cómo aumentó la tarifa, ¿no? Del boleto, y es un subte que tiene muchos problemas. En primer lugar, hay dos que para mí son de carácter urgente. Uno es el problema del asbesto, que nosotros lo venimos planteando hace bastante tiempo. Para los que no saben qué es, el asbesto es un material cancerígeno que hay en el subte, están las formaciones de la línea B, que ya se cobró la vida de varios trabajadores y Yo no sé que de qué me estás tiene... hablando, ¿eh? Así que me ¿Cómo? interesa, es que nunca lo había escuchado, así que me interesa saber de qué me Ah, estás bueno, perfecto. Bueno, cuando la empresa Oimova, ex Metrovía, ¿no? A cargo del Grupo Rogio, Sí. eh, importa formaciones de subte, ¿no? De provenientes, en este caso de España, bueno, vinieron con un material cancerígeno que se llama asbesto, Ujú, que justamente ya le cobró la vida a varios trabajadores. De hecho, varios paros de los que hubo el año pasado fue en protesta de eso, y es un material que sigue estando, digamos, y que es cancerígeno, está prohibido en un montón de países, salvo en la Argentina que circula libremente en el subte. Y a eso se le suma el problema de la sarna, que eso se viralizó un poco más, que también encontraron sarnas en la línea B y que infectó a trabajadores y a pasajeros. Entonces, hay un problema elemental, que es que EMOVA, ex Metrovías, ¿no? El Grupo Rogio tiene la concesión privada del subte hace 30 años más o menos, ¿no? Eh, Cuando abrieron los registros contables, porque la izquierda lo exigió, saltó que para justificar el aumento del precio del boleto ponían cenas de los directivos, ponían cursos de inglés de los directivos, o sea, no está justificado el aumento del precio del boleto porque no se traduce ni siquiera una mejora del servicio. Entonces ahí hay que tomar medidas de carácter urgente, digamos, ¿no? O sea, entonces eso es una cosa que venimos charlando mucho con los trabajadores, muchos son mis compañeros, y habría que tomar cartas al respecto de forma inmediata, ¿no? Con ellos. o sea, dejemos de hablar del olor a pis, hablemos de que hay sarna. Me parece como lo Y destacable, ¿no? Esto que veníamos hablando, hablemos de de que hay dejar de sarna de rechazar. asbesto en el subte, ¿no? O sea, me parece.
que más impacto a la salud, ¿no? Bien, perfecto. Que el olor a pis. Igual estoy de acuerdo que no tiene que haber olor a pis, No, ¿no? está Pero, claro, sí, sí, qué sí. sé yo. También hay otro tema que está muy en boga en estos últimos meses, es interesante cómo se posicionó desde el intendente de Mar del Plata, esto de levantar a la gente que duerme en la calle, esto de sacar a los trapitos. Ramiro Marra lo está importando muy fuertemente en la ciudad. ¿Qué postura tienen ustedes al respecto? Bueno, yo creo que lo de Marra en las redes sociales es un poco para llamar la atención del electorado, porque hay mucha oferta derecha, tenés a Dorni, tenés al PRO, tenés, bueno, ahora Marra, ¿no? Tenés a Larreta, entonces yo creo que para diferenciarse busca tirar esas propuestas que son una ridiculez, ¿no? Porque cobrarle y querer cobrarle una multa a una persona en situación de calle es algo que lo escucha cualquier persona y dice, este me está boludeando. Bueno, no, el tipo lo dice en serio y expresa él de forma bastante clara que el problema para él no es que haya personas en situación de calle, ni que haya villas. Para él el problema es que estén cerca de él, ¿no? Si fuese por él, los manda a la Patagonia, los manda a la isla Martín García, ahí en el Río de la Plata. Entonces, es evidente que lo que le molesta es que estén cerca suyo los pobres, ¿no? No le importa que haya gente durmiendo en la calle. Entonces, yo creo que esas propuestas, que son más bien para llamar la atención, hay que tomarlas por lo que son, ¿no? Una ridiculez y empezar a discutir el problema de la vivienda de verdad y por qué hay personas en situación de calle. Eh, pero me parece más bien un meme lo de Marra, ¿no? Bien, perfecto. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo. Para quienes te están viendo, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales si quieren enterarse más de tus novedades, de tus propuestas y ver todos los detalles? Bueno, mis redes sociales son eso, @Luca Bonfante, guión bajo, quizás en alguna red social. Y si no, también por La Izquierda Diario, que ahí, bueno, vamos subiendo bastantes cosas. Nuestro medio de comunicación, bueno, ahí vamos difundiendo las cosas que vamos haciendo y también debates de ideas, ¿no? Más allá de las propuestas, para abrir la reflexión más general, ¿no? Sobre el país y el mundo. ¿Hay alguna confirmación con respecto a un debate oficial con todos los candidatos? Porque sigue estando muy en... El debate oficial, o sea, por ley se tiene que hacer y va a ser el martes que viene, Ujú. en el canal de la ciudad. Van a estar ahí los 13 candidatos. Eh, y después está el clásico de TN, que sea dos voces, que ese no nos invitaron a la izquierda, nos dejaron afuera, incluso pusieron candidatos que miden menos en las elecciones, candidatos que no tienen ni siquiera representación parlamentaria. Mirá. En la legislatura nosotros tenemos 3 legisladores. Bueno, han dejado afuera a la izquierda por ahora, esperemos que tiene revés su posición. Yo la veo bastante difícil porque me parece ahí una intención de dejarnos afuera, pero el oficial es el martes que viene. Bien, perfecto. Bueno, Luca, muchos éxitos para las elecciones y quedaremos en contacto para cualquier novedad y seguir compartiendo sus propuestas y miradas políticas. Bueno, te agradezco a vos, Julián, y te mando un abrazo grande.